Hay historias que hemos escuchado toda la vida sin jamás cuestionarlas. Historias que moldean la forma en que vemos el mundo, la espiritualidad e incluso a nosotros mismos. Pero, ¿y si hubiera algo más allá de lo que siempre nos han contado? ¿Y si la verdad estuviera oculta, esperando a ser descubierta? Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que ves uno de los mitos más antiguos de la humanidad. Puede hacerte cuestionar todo lo que creías saber. Bienvenido a Virtud en Verso, un espacio para la reflexión, el conocimiento y el despertar. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo descubrimiento. Ahora, abre tu mente y acompáñame en este viaje. La mayor estafa en la historia de la humanidad nunca fue solo contada, fue cuidadosamente diseñada. No estamos hablando solo de un mito o de una interpretación religiosa, sino de una ingeniería silenciosa que ha moldeado la percepción de la realidad en todas las culturas del planeta. En el video anterior, comenzamos a romper las primeras capas de este velo, revelando que la historia de Adán y Eva no era tan simple como nos contaron, pero lo que estás a punto de descubrir ahora va más allá, mucho más allá. ¿Y si te dijera que la expulsión del Edén no fue un castigo ni un accidente, sino la primera fase de una prisión cuidadosamente construida? Detrás de mitos antiguos, rituales olvidados y manuscritos silenciosamente eliminados de la historia oficial se esconde el rastro de una conspiración ancestral. Una conspiración que, hasta hoy, mantiene a la humanidad en un ciclo de sufrimiento, ignorancia y falsa libertad. Y no se trata solo de una historia, sino de una estructura invisible que determina cada aspecto de la vida humana sin que siquiera lo notemos. En este video, cruzaremos las fronteras del mito, revelaremos el patrón oculto que recorre las enseñanzas de civilizaciones antiguas, las tradiciones secretas y las sombras de la historia oficial. Este es el segundo paso, pero para algunos podría ser el último, porque una vez que veas lo que ha sido ocultado, no habrá forma de volver atrás. Desde el principio, el ser humano se ha preguntado ¿de dónde venimos? Esta duda ha moldeado civilizaciones enteras y ha dado origen a mitos sobre la creación. Pero cuando comparamos estas historias alrededor del mundo, surge algo inquietante. El relato de Adán y Eva no es único. Antes de la Biblia, los sumerios ya hablaban de Adamu, un ser modelado del barro por los dioses. Los babilonios contaban sobre Enkidu, un hombre primitivo que perdió su esencia al ganar conocimiento. Los cananeos también tenían sus propias versiones, describiendo siempre figuras que de alguna manera perdieron la inmortalidad. ¿Cómo explicar tantas similitudes? ¿Será que el Génesis es solo un capítulo más de una tradición mucho más antigua, reescrita a lo largo de los siglos? Pero hay algo aún más intrigante. Todas estas historias hablan sobre la creación del hombre a partir del barro. Parece un detalle insignificante, pero para las tradiciones esotéricas esconde un significado profundo. El barro representa la fusión entre materia y espíritu. Los antiguos sabios sabían que el ser humano no es solo carne y hueso, sino también conciencia y energía. Este concepto aparece en diversas culturas. En el hinduismo encontramos Prakriti, materia, y Purusha, conciencia. En el hermetismo se habla del hombre terrenal y del hombre divino. Incluso Carl Jung percibió que Adán y Eva simbolizan partes complementarias de la psique humana. Adán, la mente racional; Eva, la intuición y el deseo de explorar lo desconocido. Lo que nos lleva a una pregunta inevitable: ¿y si la caída de la humanidad fue, en realidad, un despertar? El mito de la caída aparece en casi todas las culturas, siempre ligado al conocimiento prohibido. En Gilgamesh, la serpiente roba la planta de la inmortalidad, impidiendo que el héroe alcance la vida eterna. En el Génesis, la serpiente convence a Eva de comer el fruto del árbol del conocimiento, lo que resulta en la expulsión del Edén. Pero, ¿y si ese castigo fuera solo un velo que oculta un secreto más profundo? Los textos gnósticos
gnósticos sugieren que la expulsión no fue un castigo, sino un paso necesario para que el ser humano desarrollara su conciencia. El verdadero camino de la humanidad no es regresar a la inocencia, sino recuperar el paraíso de una manera completamente nueva, a través del conocimiento, la evolución y la búsqueda de lo divino dentro de sí mismo. Esto lo cambia todo. ¿Y si el jardín del Edén nunca hubiera sido un lugar físico? ¿Y si fuera un estado de conciencia, un nivel de percepción que la humanidad perdió? Y lo más importante, ¿existe un camino para recuperar ese estado? Si el mito de la creación siempre ha estado entrelazado con el mito de la caída, tal vez la gran pregunta no sea cómo fuimos creados, sino por qué fuimos hechos para olvidar. Mucho antes de que el Génesis describiera el jardín del Edén, los sumerios ya hablaban de Dilmun, un lugar sagrado donde la muerte y la enfermedad no existían. Allí, los primeros humanos vivían en armonía con los dioses, disfrutando de un estado de plenitud sin sufrimiento. Pero esta bendición se perdió en un evento misterioso. Dilmun dejó de ser accesible para los mortales, un patrón que se repite no solo en el relato bíblico, sino en numerosos mitos de la antigüedad. Los textos de Ugarit y Babilonia también hablan de reinos divinos protegidos, donde la humanidad tenía acceso directo a lo sagrado, hasta que algo ocurrió y esa conexión fue cortada. Si esta historia se repite en diferentes culturas, ¿acaso habla de un evento real o de un arquetipo que representa una pérdida espiritual colectiva? Las similitudes entre Dilmun y el Edén son impresionantes, pero hay una diferencia crucial. En el mito sumerio, el paraíso no se perdió por una transgresión moral, sino por un cambio cósmico que alteró la relación entre humanos y dioses. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Podría ser que la idea del pecado original haya sido una interpretación posterior, transformando un evento simbólico en un dogma religioso? En Dilmun, Enki, el dios de la sabiduría, es un guardián de este reino, pero también un agente del cambio, el que hace posible la transición de la humanidad hacia otra etapa. Este papel ambiguo se asemeja al de la serpiente en el Génesis, que en algunas tradiciones esotéricas no es vista como una enemiga, sino como una guía del despertar. Pero si Edén y Dilmun comparten la misma esencia, ¿qué significaba realmente vivir en ese estado? Y lo más importante, ¿qué causó su pérdida? Si las versiones más antiguas no hablan de culpa o castigo, sino de una transición inevitable, ¿podría ser que la caída de la humanidad fue un evento necesario para su evolución? Tal vez la respuesta esté en el misterio del árbol del conocimiento, el verdadero punto de ruptura entre la humanidad y su inmortalidad. La historia de Adán y Eva nos enseña que la serpiente fue la responsable de la caída de la humanidad. Pero, ¿y si esta narrativa estuviera incompleta? En muchas tradiciones antiguas, la serpiente no es un villano, sino un símbolo de la sabiduría oculta y del despertar espiritual. En los textos gnósticos, por ejemplo, la serpiente no representa la perdición, sino la liberación del hombre de la ignorancia. En lugar de ser un engañador, es retratada como un guía, el que ofrece al ser humano el poder de ver más allá del velo de la ilusión. Esto plantea una cuestión inquietante. ¿Y si la expulsión del Edén no fue un castigo, sino una iniciación? Si observamos mitologías más antiguas, encontramos un patrón similar. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, la serpiente aparece robando la planta de la inmortalidad del héroe, impidiendo que alcance la vida eterna. Curiosamente, en el Génesis, la serpiente impide que Adán y Eva permanezcan en el paraíso al ofrecerles el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿por qué la relación entre la serpiente y el conocimiento está siempre vinculada a la pérdida de la inmortalidad? Este es un punto que las escuelas esotéricas han estudiado profundamente, y la respuesta podría cambiar por completo la manera en que interpretamos este mito. La serpiente está asociada al despertar de la energía Kundalini, un concepto presente en las tradiciones hindúes. Según estas enseñanzas, la
La Kundalini es una fuerza espiritual dormida en la base de la columna vertebral que puede ascender y llevar a la iluminación. La forma de la serpiente enrollada representa este potencial latente dentro de cada ser humano. Cuando despertamos esta energía, trascendemos nuestras limitaciones y alcanzamos un nuevo estado de conciencia. Si conectamos esto con el mito de Adán y Eva, nos damos cuenta de que el fruto prohibido podría ser una metáfora de este despertar, un conocimiento que nos saca del estado de inocencia y nos lleva a un estado de conciencia elevada. Entonces, ¿por qué esta interpretación fue borrada con el tiempo? ¿Por qué la serpiente, que en tantas culturas simboliza transformación, fue convertida en un agente del mal? ¿Será que el conocimiento que ofrecía era peligroso para quienes deseaban mantener a la humanidad en un estado de sumisión? Estas preguntas nos llevan a un misterio aún más profundo. ¿Podría la historia de Adán y Eva ocultar un secreto sobre el verdadero potencial del ser humano? Durante siglos, la historia de Adán y Eva ha sido interpretada como un relato literal de la creación de la humanidad. Pero para quienes estudian los misterios ocultos, esta narrativa va mucho más allá de un simple evento histórico. Representa uno de los arquetipos más profundos de la psique humana. El psicólogo Carl Jung dedicó su vida a explorar estos patrones universales y descubrió que figuras como Adán y Eva no son solo personajes mitológicos, sino símbolos de fuerzas opuestas dentro de cada uno de nosotros. Adán, con su racionalidad estructurada y necesidad de orden, representa el principio masculino de la conciencia. Eva, con su intuición, curiosidad y deseo de explorar lo desconocido, simboliza el principio femenino. Juntos forman un equilibrio perfecto, pero su expulsión del paraíso refleja algo mucho más profundo: la fragmentación de la conciencia humana. ¿Qué significa esto? En el Edén, Adán y Eva vivían en un estado de unidad, donde no existía separación entre lo divino y lo humano. Pero, al comer del fruto del árbol del conocimiento, despiertan a la dualidad, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, la materia y el espíritu. Esta separación es vista en diversas tradiciones como el origen del sufrimiento humano. En el gnosticismo, esta caída representa el momento en que el alma, antes unificada con el todo, se convierte en prisionera del mundo material. En el taoísmo encontramos el concepto del yin y yang, dos fuerzas opuestas y complementarias que rigen toda la existencia. El mismo arquetipo aparece en el hermetismo, donde se enseña que la dualidad es solo una ilusión y que la verdadera sabiduría radica en integrar estos dos aspectos dentro de uno mismo. Si observamos desde esta perspectiva, la historia de Adán y Eva no habla únicamente de un pasado distante, sino de la jornada espiritual de cada uno de nosotros. Todos, en algún momento de la vida, pasamos por un Edén, un estado de inocencia, ignorancia o comodidad. Inevitablemente llega el momento en que somos confrontados con la elección de permanecer en la seguridad o buscar un conocimiento mayor, incluso si esto nos cuesta nuestra paz. Es el momento en que despertamos a la realidad, percibimos la complejidad de la vida y debemos lidiar con sus consecuencias. Esta es una etapa necesaria para la evolución de la conciencia, porque sin este despertar seguiríamos viviendo en la ilusión de que todo es simple y perfecto. Esto nos lleva a una gran revelación. La caída de Adán y Eva no fue un error, sino un llamado a la evolución. La dualidad que experimentamos en la vida no es un castigo, sino un entrenamiento. Aprender a equilibrar razón e intuición, acción y contemplación, luz y sombra, es el verdadero camino de regreso al Edén. Pero este viaje no ocurre por sí solo. Desde tiempos remotos, sociedades secretas y escuelas de misterio han preservado enseñanzas sobre cómo trascender esta fragmentación y recuperar la unidad perdida. Y es precisamente esto lo que exploraremos a continuación. A lo largo de la historia, diferentes escuelas de misterio y sociedades secretas han conservado interpretaciones esotéricas sobre Adán y Eva que fueron deliberadamente ocultadas al público. Para los iniciados, esta historia nunca
nunca fue solo sobre el origen de la humanidad, sino un mapa codificado de la conciencia y el despertar espiritual. La Orden Rosacruz, la masonería y las tradiciones herméticas enseñan que el jardín del Edén simboliza un estado de armonía y unidad interior que se perdió cuando la humanidad comenzó a identificarse únicamente con el mundo material. El fruto del árbol del conocimiento representa el despertar de la percepción dualista, el momento en que empezamos a ver el mundo en términos de separación, luz y sombra, bien y mal. Sin embargo, los antiguos maestros no veían esto como una condena, sino como un desafío. La misión del alma humana es recuperar la clave perdida del Edén y trascender la ilusión de la dualidad. En Ninzi, la tradición gnóstica, Eva no es vista como la culpable de la caída, sino como aquella que trajo la humanidad a la conciencia. En los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi hay textos que sugieren que la serpiente del Edén no era un engañador, sino un libertador, y que el verdadero opresor de la humanidad era el propio creador del mundo material, identificado como el demiurgo, una entidad que mantiene las almas atrapadas en la ilusión de la materia. Este concepto puede parecer radical para quienes siempre han escuchado la versión tradicional de la historia, pero refleja un conocimiento profundo. El verdadero Edén no es un lugar físico, sino un estado de conciencia que puede ser restaurado a través del conocimiento iniciático. Las enseñanzas herméticas también refuerzan esta idea. Según el principio del mentalismo, el universo es mental, es decir, la realidad externa es un reflejo del estado interno del ser humano. Si la caída de Adán y Eva representa la fragmentación de la conciencia, entonces el camino de regreso al paraíso debe suceder dentro de la mente y el espíritu. Por esta razón, muchas tradiciones esotéricas enseñan técnicas de alquimia mental y transmutación de la conciencia como formas de reintegración espiritual. La masonería, por ejemplo, trabaja con símbolos y rituales que aluden a la restauración de la luz perdida. El hermetismo enseña la arte de elevar la mente más allá de las ilusiones del mundo sensorial. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Significa que el jardín del Edén nunca estuvo perdido, siempre ha estado dentro de nosotros. Pero para acceder a él nuevamente, debemos despertar a la verdadera naturaleza de la realidad. Este secreto ha sido preservado en escuelas iniciáticas a lo largo de los siglos y, ahora más que nunca, este conocimiento está emergiendo para aquellos que están listos para recibirlo. Y si la expulsión del Edén no fue el fin de la historia, sino el inicio de un viaje mucho mayor. El siguiente paso en este camino es comprender por qué la caída de la humanidad nunca fue un castigo, sino un llamado a la evolución espiritual. En muchas tradiciones esotéricas, como ya hemos explorado en esta jornada, la caída de la humanidad no es vista como un error o un castigo, sino como un rito de paso inevitable en el proceso de evolución espiritual. En el Edén, Adán y Eva vivían en armonía, pero esa armonía era inconsciente, un estado de existencia donde no había desafíos, pero tampoco crecimiento. Lo que ocurrió en el momento en que comieron del fruto prohibido no fue simplemente una transgresión, sino la activación de un nuevo nivel de percepción. Pasaron a ver la realidad con mayor profundidad, a distinguir entre opuestos y, lo más importante, a comprender su propia responsabilidad sobre sus elecciones. Este despertar los alejó de la inocencia, pero les abrió las puertas a algo aún mayor, el camino del autodominio y la ascensión espiritual. Esta interpretación se conecta directamente con las enseñanzas de diversas tradiciones espirituales. En el budismo, la experiencia en el mundo físico se describe como un paso necesario para la iluminación, donde la conciencia debe madurar antes de trascender la ilusión de la materia. En el espiritismo,
se entiende que la reencarnación es una oportunidad de aprendizaje continuo, permitiendo que el espíritu evolucione a través de las experiencias que enfrenta. Los antiguos maestros herméticos enseñaban que toda caída precede una ascensión y que el verdadero despertar solo ocurre después del enfrentamiento con la propia sombra. Por lo tanto, la historia de Adán y Eva no habla de un error irreparable, sino de un llamado a la evolución, el mismo viaje que cada uno de nosotros recorre a lo largo de la vida. Aquí surge un detalle ignorado con frecuencia. En el propio Génesis, Dios declara que, tras comer del fruto, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Este fragmento nos revela algo fascinante. La caída no degradó a la humanidad, sino que la acercó a la naturaleza divina. Este patrón se repite en otras mitologías. Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para dar a la humanidad la luz del conocimiento, también fue castigado, pero su acción permitió que los humanos despertaran a un nuevo potencial. En el ocultismo, este momento de la historia simboliza la transición de la humanidad de un estado de inocencia a un estado de conciencia plena, donde podemos moldear nuestra realidad e influir en nuestra trayectoria. Si comprendemos esta historia desde esta perspectiva, queda claro que el objetivo de la humanidad no es regresar a la inocencia perdida, sino alcanzar un nivel superior de conciencia, donde el conocimiento y la espiritualidad puedan coexistir en armonía. A lo largo de esta exploración, hemos visto que la caída de la humanidad no fue una condena, sino un llamado a la evolución. Ahora, al observar el papel de la serpiente en el Génesis, notamos que su significado es mucho más profundo de lo que la visión tradicional nos ha hecho creer. Lejos de ser un simple símbolo de tentación y corrupción, la serpiente aparece en diversas tradiciones como el arquetipo del despertar, aquella que trae a la humanidad el conocimiento y la capacidad de trascender la ignorancia. En los textos gnósticos, esta figura es reinterpretada como un guía, no como un engañador. En el hinduismo, la Kundalini, la fuerza vital que despierta la conciencia, es representada por una serpiente adormecida en la base de la columna vertebral. En el Egipto antiguo, la serpiente coronaba a los faraones, simbolizando la sabiduría oculta. En todos estos casos, no es un enemigo, sino un elemento de transmutación, aquel que impulsa el viaje hacia un nivel superior de existencia. En el propio Génesis, como ya hemos mencionado, Dios reconoce que, al comer del fruto, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Esto sugiere que este conocimiento no era un error, sino una transición inevitable. Si la serpiente no representa un enemigo, entonces la expulsión del Edén cobra un nuevo significado. En lugar de un castigo, fue un rito de paso, el primer paso de una humanidad que necesitaba aprender a caminar por sí sola. Como ya hemos explorado, las tradiciones iniciáticas no ven el Edén como un lugar perdido en el tiempo, sino como un estado de conciencia elevada, accesible para aquellos que despiertan a su verdadera naturaleza. El regreso al paraíso no significa volver a la inocencia primordial, sino alcanzar un nivel superior de comprensión, donde materia y espíritu, luz y sombra, conocimiento y divinidad coexisten en equilibrio. El verdadero paraíso no está en el pasado, sino en la trascendencia de lo que fuimos hacia lo que podemos llegar a ser. Ahora, con esta nueva visión sobre la caída y la serpiente, nos queda una última pregunta. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento para despertar nuestra verdadera esencia? A lo largo de esta reveladora jornada, hemos comprendido finalmente que la historia de Adán y Eva nunca trató solo de un pasado lejano, sino de la transformación espiritual que estamos viviendo aquí y ahora. El verdadero paraíso nunca estuvo perdido en algún lugar remoto. Siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser despertado. Tal vez siempre sentiste, aunque de manera sutil, que algo no encajaba en la versión tradicional de esta historia. Tal vez ya intuías que, detrás del mito, existe una verdad profunda sobre quién eres realmente,
sobre el poder oculto que llevas en tu alma y sobre tu capacidad extraordinaria de despertar a algo más grande. Y si has llegado hasta aquí, estoy seguro de algo. Este mensaje no te encontró por casualidad. El despertar no ocurre en un solo instante, sino en cada paso valiente que damos, en cada barrera mental que rompemos, en cada pregunta que nos atrevemos a hacer y en cada nueva comprensión que permitimos entrar en nuestra conciencia. Recuerda siempre esto, no estás solo. Somos miles, millones de almas buscando juntas algo mucho más grande de lo que nos enseñaron a creer. Hemos llegado al final de esta jornada, pero la reflexión no termina aquí. Todo lo que hemos explorado abre puertas a nuevas preguntas, nuevos entendimientos y, sobre todo, una mirada más profunda a nuestra propia existencia. Ahora quiero saber de ti, ¿qué parte de este mensaje te llamó más la atención? ¿Qué te hizo reflexionar de una forma diferente? Y dime también, ¿desde dónde estás viendo este contenido? Siempre es inspirador saber hasta dónde está llegando este mensaje. Si este contenido te aportó algo valioso, deja tu like para que más personas puedan acceder a esta reflexión. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal Virtud en Verso para continuar esta búsqueda del conocimiento y el despertar de la conciencia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.